Mi nombre es Silvino Abraham Guzmán Salazar, integrante del equipo 4. El tema a tratar es el de la contaminación ambiental. Este tema es fundamental para el desarrollo de nuestro proyecto y es por ello que es importante hablar sobre él. Para definirlo, primero hay que saber qué es el ambiente. ¿Y qué es el ambiente? Bueno, este representa el entorno en el que el ser humano convive y se desarrolla. Es todo aquello de lo que estamos rodeados y que también permite nuestra vida en la Tierra. Ahora bien, la contaminación ambiental es una alteración negativa del estado natural del ambiente, es decir, todo proceso o producto que dañe a la composición del ambiente se denomina como contaminación. Los seres humanos somos los principales actores de este suceso, con la creación de productos que por las sustancias de las que están elaborados se vuelven productos contaminantes y esto genera un deterioro en el ambiente. As we can see in the slide, within environmental pollution exists the pollution caused by plastics, and it is one of the most common types of pollution. We only have to look around us and see that many of the objects that surround us are made of plastic, and that after a while they will end up being discarded and therefore pollute the environment. Uno de los principales medios contaminados por los plásticos es el agua. Según Ecodesk, en 2050 habrá más plásticos que peces en el mar. Dato claro de que la contaminación ambiental por plásticos es uno de los problemas más perjudiciales para el ambiente. Ahora hablaremos del efecto invernadero. Para empezar, mucha gente piensa que el efecto invernadero es malo y esto hasta cierto punto lo es, pero no era así naturalmente. Como podemos ver en la imagen, el efecto invernadero es un proceso por el cual los gases de la atmósfera dejan pasar los rayos del sol, algunos, y otros los rebotan. Con esto mantiene la Tierra una temperatura estable en la que básicamente no existe mucho calor ni mucho frío, o al menos eso trata de hacer el efecto invernadero. Pero ahora, como contaminamos demasiado, estos contaminantes despiden gases y esos gases se van a la atmósfera, haciendo que haya más gases, y a su vez estos gases hacen que pasen más rayos del sol y sí, también rebotan más, pero eso no influye en que se caliente la Tierra. Es por eso que cada vez más se va calentando la Tierra y así es como sucede ese cambio. Por último, hablaré acerca de las consecuencias de la contaminación ambiental. Como podemos apreciar en la presentación, se denotan tres causas principales de la contaminación ambiental. Estas son las enfermedades en las vías respiratorias de los humanos y enfermedades que tienen que ver con la higiene. Otra puede ser el calentamiento global, que ya andamos un poco en esto hablando acerca de el efecto invernadero, y también podemos ver el fenómeno de la lluvia ácida, que la lluvia ácida no es nada más que la combinación de los gases que muchas veces producen principalmente las industrias, con el ciclo del agua que lo llevan todo esto a la lluvia, y la lluvia cae con contaminantes de los gases, y más que nada todas estas consecuencias afectan de manera negativa a los medios, como lo pueden ser el agua, como lo son la tierra y el aire también. Entonces, muchas de estas consecuencias son dadas por actividades humanas y son estas las que debemos de cambiar un poco y hacer mejores productos, hacer mejores procedimientos, para que así los contaminantes no generen tantas consecuencias como las hay hoy en día.
y al menos una mejora en el aspecto de plásticos y todo lo que hablamos anteriormente podría ser el uso de desechables con semilla de aguacate para así evitar mayores consecuencias en el futuro. Bueno, ahora les hablaré un poco sobre el uso de los desechables. Los desechables son productos creados con la finalidad de usar a un corto plazo y después desecharlos. Estos productos no empiezan su proceso con buen pie, ya que para producirlos se necesitan toneladas de petróleo o de papel, pero lo que más debe alarmarnos sobre este tipo de productos es la contaminación que provocan una vez que ya los hemos dejado de utilizar. La humanidad se enfrenta a una crisis ambiental donde la contaminación por plásticos de un solo uso agrava las dos principales problemáticas de nuestro medio ambiente. Uno, el cambio climático y el segundo, la pérdida de biodiversidad. The health of Mexicans is at risk due to the presence of small plastic in the ecosystem and in our organisms. Humans are consuming the like size of a credit card in a week in small plastic. Through bottles of plastic, seafood, salt, beer, honey, and sugar. There are an estimated 51 billion microplastic particles in the world seas. Every year, at least 11 million tons of plastic enter in our oceans, the equivalent of a garbage truck dumping every minute. Una persona puede consumir hasta 70,000 piezas de plástico al año en alimentos y bebidas. La contaminación generada por plásticos desechables afecta a más de 100,000 animales marinos y provocan la muerte de 1 millón de aves al año. Además, daña la salud humana. Según la UNAM, se estima que el consumo nacional del unicel en México es de 125,000 toneladas anuales, de las cuales el 25% se destinan a la fabricación de productos desechables para la industria alimenticia. El 75% restante se divide en el sector de la construcción y el embalaje. Según los datos de la Asociación Nacional de la Industria del Plástico, en México hay hasta 100 proyectos de iniciativas de ley para prohibir, sustituir o reducir el consumo de plástico y 25 estados con leyes ya aprobadas en la misma dirección. Pero aún con estas leyes, hasta el momento no se cuenta con sanciones para aquellos que no las cumplen. Un desechable tarda entre 100 y 400 años en degradarse. Por lo tanto, ninguno de los que estamos aquí alcanzaremos a ver la degradación completa de este tenedor. Afortunadamente, estamos a tiempo de tomar acciones y solucionar este problema de raíz. Nuestro proyecto trata de encargarse un poco sobre este tema. El hueso del aguacate tarda aproximadamente 240 días en degradarse, lo que no es ni el 1% de lo que tarda el plástico. Es por eso que queremos minimizar esta contaminación con nuestros productos hechos a base del hueso del aguacate. Para continuar con el siguiente tema de nuestro proyecto, el cual se trata sobre la importancia del aguacate en nuestro país. Yo estoy seguro que todos, sí, todos, y cuando me refiero a todos, es a toda la población mexicana, hemos probado o al menos estado en contacto por lo menos una vez en nuestra vida con el aguacate. Y obviamente estoy exagerando porque han sido más de una vez. Lo que sí, no estoy seguro es si todos sabemos sobre la importancia que tiene el aguacate en nuestro país. Pasando con el primer punto de mi presentación, el aguacate es la fruta más importante en nuestro país, ya que ha estado presente desde las épocas de las civilizaciones antiguas en nuestro país. Desde los olmecas, que fue la primera civilización, hasta los aztecas, que fue la última. Después surgió un auge grandísimo con este producto, ya que con la llegada de los españoles se utilizó y se comercializó en toda América Latina, donde fueron llevadas a cada colonia española. Ahí fue donde recibió su mote de el oro verde de América. Y hoy en día sigue siendo conocido por el oro verde, pero ya mexicano. Ya al ver la gran relevancia que tiene el aguacate en nuestra historia y en nuestro presente, no es difícil explicar ni tampoco de entender que México es el máximo productor y consumidor del aguacate en todo el mundo. Los mexicanos producimos alrededor de 1,5 millones
de toneladas de aguacate al año. Estas producciones se concentran básicamente en 2 estados, en Michoacán y en Guerrero. Estos 2 estados dependen al 100% de la cosecha y comercialización del aguacate y son los encargados en suministrar este producto a todo el país, a Estados Unidos, a Europa y a Asia. Una locura. En 2017 hubo una exportación récord. ¿Pueden imaginarse cuál fue la cantidad que se exportó? Bueno, fueron 940,000 toneladas de aguacate, dirigidas a nuestro país vecino del norte, en donde ellos, para ver el Super Bowl, decidieron hacerse sus guacamoles y eso causó una derrama económica de 5,000 millones de pesos que ingresó al país mexicano. Y bueno, ya que andamos hablando de dinero, la comercialización del aguacate tiene un peso de 5% en el Producto Interno Bruto de México, solo por debajo de las industrias maquiladoras y los servicios inmobiliarios, y está casi a la par con la producción y comercialización del crudo o del petróleo. Esto es la gran importancia que tiene el aguacate en nuestro país. Just as a final and quick review, the avocado has been part of the Mexican culture since ancient times, and today is considered the most important fruit of the country. Mexico also is considered to be the major producer and consumer of avocado in all the world. We produce 1.5 million tons per year. Also, we are in charge of exporting to USA, Europe, and Asia. USA has been the major part of exportation of this product, and in 2017 it was registered a record exportation of 940,000 tons of avocado. This meant gain of 5 million pesos. Now, talking about money, the avocado is considered the 5% of the whole PIB of Mexico, just behind the industrial manufacturing and the immobiliary industry. And it's also at the pair with the production of petroleum. This is the importance of the avocado in our country. Bueno, pues nuestro proyecto es desechable con semillas de aguacate y mi tema es el reciclaje y la sustentabilidad. Pero para saber lo que es esto, primero hay que saber de dónde surge o qué es lo que lo origina. Es aquí cuando llegamos a la contaminación ambiental. Esta la podemos definir como la acumulación de agentes nocivos o dañinos para los seres vivos que habitan en este planeta, en algún sector del ambiente o en el medio ambiente. Los agentes pueden ser de distintos tipos, como químicos, físicos y biológicos, siendo capaces de dañar a toda la vida, especialmente humanos como animales o vegetales, o a los humanos. La contaminación puede clasificarse en 2 tipos, naturales y artificiales. Los naturales son aquellos formados de forma natural, valga la redundancia, como los maremotos, que estos son un terremoto originado en el fondo del mar, está causando que el agua salada llegue al suelo, desequilibrando el mineral del suelo, o por ejemplo los hongos que emiten gases tóxicos, o los incendios forestales, estos mismos causados de forma natural. Después van los artificiales, que estos son generados por las diversas actividades que el hombre hace. La cantidad de contaminación por causas artificiales es mayor que la causada por naturales. Habiendo varios tipos de contaminación artificial, como por ejemplo la atmosférica, como dice ahí, que afecta las capas, o el suelo que lo desequilibra, o la contaminación hídrica que afecta al agua.
o el exceso de luz en la ciudad, como la numérica, la radioactiva, con la radiación o la térmica. Habiendo tantas cosas que afectan la vida en una búsqueda de contrarrestar la contaminación, surgió el reciclaje. Este se puede considerar como un proceso donde las materias primas que componen o forman los materiales que usamos en la vida diaria, como papel, vidrio, aluminio, cartón, etc., una vez terminado su ciclo de vida útil, se transforman en algo nuevo. Básicamente es agarrar la basura y transformarla en algo nuevo o en algo diferente que pueda volver a usar. Existen distintos tipos de reciclaje, como David dice ahí. Uno de ellos es el mecánico, que es básicamente con la ayuda de máquinas trabajar las materias primas. Otro es el reciclaje químico, que este consiste en cambiar la estructura de la materia, ya sea descomponiéndolo o disolviéndolo para obtener otra cosa. Otra es el reciclaje energético, que este consiste en las materias primas incinerar el reciclaje, como David dice ahí. Uno de ellos es el mecánico, que es básicamente con la ayuda de máquinas trabajar las materias primas. Otro es el reciclaje químico, que este consiste en cambiar la estructura de la materia, ya sea descomponiéndolo o disolviéndolo para obtener otra cosa. Otra es el reciclaje energético, que este consiste en las materias primas incinerarlas o quemarlas para obtener energía. El último es, por ejemplo, el reciclaje por residuo, que es degradar la materia orgánica para separarla o emplearla en cualquier otra cosa. Sabiendo el problema y lo que causa, las formas para contrarrestarlo muchas veces no son lo suficiente, porque surgió la idea de sustentabilidad. Esta puede tener distintos conceptos, como la ecología, que esta la describe como los sistemas ecológicos o biológicos que mantienen su diversidad de productividad con el transcurso del tiempo, pasado, presente y futuro, o como el contexto económico-social, que la define como la habilidad de las actuales generaciones para satisfacer sus necesidades sin perjudicar a las futuras generaciones. Básicamente es utilizar los recursos que actualmente tienes de manera responsable para que las siguientes generaciones gocen de los recursos que ellas tendrán y luego las siguientes generaciones y siguientes y así sucesivamente. Básicamente es como una cadena de cuidar lo que tienes para el siguiente y el siguiente cuida lo que tiene para el siguiente y así lograr como un equilibrio y prosperar. This can be used in two concepts. The first is a combination of ecological and socioeconomic sustainability and consists of maintaining balance between the need of human beings to improve their physical and emotional situation and the conservation of natural resources and ecosystem that will sustain the life of the future generation. Sustainable development is all used to describe development projects in communities that like infrastructure, and refers to the fact that after an introductory time of external support, the community must continue to improve its own quality of life independently, although the initial support is already over. Siendo así una especie de proceso que, teniendo en cuenta la contaminación y los recursos que tienes, los utilizas de un modo o un método para utilizarlos de mejor manera. O sea, básicamente es decir, ok, tengo esto para usarlo durante este tiempo para que cuando se cumpla ese tiempo ya tenga nuevo y poderlo usarlo para el siguiente y así. Y lograr, pues sí, como un equilibrio y regular el consumo de lo que usas, o sea, teniendo en cuenta lo que haces. Bueno, ahora estaremos hablando sobre la degradación. Para poder introducir este tema, estaré mencionando algunas composiciones de los desechables plásticos y de los tipos de plásticos más utilizados. Los materiales plásticos están compuestos por cadenas moleculares complejas y las moléculas pueden ser de origen natural, ya sean la celulosa, la cera, el caucho, y los sintéticos puede ser el poliestireno o el nylon. Los materiales empleados en su fabricación son resinas en formas de bolitas, polvos o en disolución. En general, los plásticos están formados por grandes cadenas de polímeros y estos a su vez están formados de monómeros. Estos monómeros están formados simplemente por el carbono o el hidrógeno. Estos son tres tipos de plásticos más utilizados: el polietilesfato, el polivinilcloruro y el propileno. El poliesfato se produce a partir del ácido tetrafílico y etilicol por policondensación, existiendo dos tipos, ya sea el grado textil y el grado de botella. Ahora estaré diciendo lo que viene siendo el polivinil de cloruro. Se produce a partir de gas y cloruro de sodio. Para su procesado es necesario fabricar compuestos con aditivos especiales.
El propileno es un plástico de alta cristalidad y elevado punto de fusión. Tiene excelente resistencia química y es de baja densidad. Es transformado en la industria por procesos de cadenas, los cambios en sustituyentes laterales y reacciones de entrecruzamiento, etc. Pueden degradarse. ¿Cuánto tarda en degradarse la semilla del aguacate? Factores que afectan la degradación y factores que influyen en la velocidad de la degradación. Estaré empezando a hablar sobre lo importante. ¿Qué es la degradación? La degradación es un proceso mediante el cual los materiales orgánicos como la madera, las frutas, las verduras, los cadáveres de animales y el papel se descomponen en compuestos orgánicos más simples. Para descomponer algo, se entierra en el suelo en donde las bacterias pueden degradarlo. Luego, el material orgánico descompuesto se recicla y los compuestos orgánicos descompuestos proporcionan alimento a las plantas, enriquecen el suelo y alimentan a otros seres vivos. Algo de sumo interés que tenemos que tener en cuenta es la diferencia entre biodegradable y degradable. Un producto es biodegradable cuando después de utilizarlo se descompone de forma natural por organismos o microorganismos sin necesidad de emplear otros elementos químicos. El tiempo que tardan estos productos depende del oxígeno, el grado de humedad y temperatura, ya que estos son de origen vegetal, degradándose en su totalidad en tan solo unos meses en la tierra. Por otra parte, los degradables tienen su origen en el petróleo y están construidos de polietileno y aditivos químicos, en presencia de oxígeno y calor. Pierden esta resistencia y durabilidad, por lo que se fragmentan en pequeñas partículas no visibles al ojo humano, pero tardan hasta 1000 años en desaparecer totalmente. Ahora mencionaré por qué el plástico de los desechables tarda tanto tiempo en degradarse. Dichos utensilios tardan hasta cientos de años en degradarse. Los cubiertos de plástico tardan 400 años y los vasos entre 65 a 45 años. La estructura de los cubiertos es a base de una mezcla de propileno o de poliestano. Los hace básicamente imposibles de reciclar, por lo cual se incineran o se entierran en vertederos. A continuación hablaré sobre cuánto tiempo tarda en degradarse la semilla de aguacate. La semilla de aguacate se degrada más o menos en 240 días y no en casi en cientos de años como los plásticos. Sus productos pueden ser enterrados en la tierra y tener un proceso de descomposición como cualquier otra fruta. Las semillas del aguacate tienen un componente que podría convertirse en plástico biodegradable o bioplástico. Finalmente hablaré sobre los factores que afectan la degradación y factores que influyen en la velocidad de la degradación. Los factores que afectan la degradación son los físicos y los químicos. Los físicos, de cadenas, los cambios en sustituyentes laterales y reacciones de entrecruzamiento, etc. Bueno, y los factores que influyen en la velocidad de la degradación vienen siendo en primera instancia las condiciones del medio, que vienen siendo la temperatura, la humedad y el pH. La segunda viene siendo la característica del polímero, que viene siendo la presencia de enlaces susceptibles a la hidrólisis, a la hidrofilicidad, a la estequiometría, al pM, a la cristalinidad, a la superficie específica, al TG y de fusión, a la presencia de monómeros residuales o aditivos y a la distribución de la secuencia. La tercera viene siendo a las características de los microorganismos, que viene siendo la cantidad, la variedad, la fuente y la actividad. In summary, I came to the conclusion that the time it takes for avocado seeds products to degrade depends on oxygen, humidity level, and temperature, since these products are of plant origin, and therefore completely degrade in a few months on Earth. That certain oxidodegradable products that are not made of organic derivatives but contain chemical substance are degraded into a microscopic particles, and this pollutes the environment. But avocado seeds have a minimal carbon footprint. They significantly minimize plastic in the world because of the high content of vegetable matter and because it is the best option to plastic, because petroleum derivatives have proven to be highly polluting, and those made of paper and fibers require disproportionate portions of soil and water. Yo les voy a hablar de los costos de producción, los procesos de fabricación, el mercado. Ok, primero voy a hablar de la fabricación de utensilios plásticos. Los productos desechables son aquellos que están concebidos para ser utilizados en un corto plazo de tiempo, sacrificando una mayor durabilidad por comodidad de uso y un precio menor. En muchos casos se trata de productos de un solo uso, de usar y tirar.
El principal inconveniente de esta clase de productos es su mayor impacto ambiental al tener un ciclo de vida más corto que los productos duraderos. El uso de este tipo de productos va en contra de las políticas de minimización de residuos, empezando porque para su elaboración se requiere de diferentes procesos: moldeo por inyección o extrusión, termoformado, cortado, ordenado, apilado y empacado. En realidad, la inversión puede ser alta, lo que los hace tan económicos. Las resinas más utilizadas para la elaboración de los utensilios plásticos son el poliestireno, el polipropileno, materiales que se combinan con diferentes aditivos. Como van en contacto con alimentos y saliva, pues deben de cumplir las regularizaciones locales. Ahora voy con la fabricación de utensilios de aguacate. Se encontró en la semilla del aguacate una molécula que se puede extraer y sintetizar con un intercambio químico en un biopolímero, es decir, transformarlo en plástico biodegradable a través de una tecnología patentada. Con esto se logró fabricar el bioplástico a partir de la semilla del aguacate. Este material permite producir diversos artículos biodegradables, compostables como popotes, cubiertos, platos, vasos, contenedores, cepillos de dientes, etc. Para fabricar este plástico vegetal se necesitan muchos aguacates. Hay empresas que usan el aguacate y tiran las semillas, por ejemplo las guacamoleras o las aceiteras. Se compran las semillas de estas empresas y se fabrica el bioplástico, es decir, transforman el desecho agroindustrial en plásticos biodegradables. Los pasos para fabricarlo son: recolectar la semilla del aguacate, realizar una extracción de los polímeros vírgenes de la semilla del aguacate, luego se hace una modificación química al biopolímero para convertirlo en un termoplástico, luego se combina con otros elementos para generar resinas de bioplástico y finalmente, con las resinas biodegradables se puede fabricar una gran variedad de productos. Costos. Normalmente los productos ecológicos y amigables con el medio ambiente son más caros que los normales. Esto es porque los productos ecológicos son de una calidad superior a los que se compran habitualmente en todos los mercados. Las materias primas que utilizan son más caras, ya que son naturales o de poca producción, por lo que los costos son más altos que los normales. Todas estas razones son las que hacen que los productos ecológicos sean un poco más caros que los normales, pero si analizamos la calidad y duración de los productos ecológicos comparándolos con los comunes, se concluye que vale la pena gastar productos ecológicos y amigables con el medio ambiente. Una caja con 2000 popotes biodegradables hechos de la semilla del aguacate tiene un costo aproximado de 529 pesos, mientras que unos de plástico se pueden adquirir por 200 pesos. Muchas personas no van a gastar más solo porque el producto sea biodegradable, aunque actualmente se están reduciendo mucho los costos en los utensilios de aguacate, ya que para conseguir la semilla de aguacate no es tan caro, ya que las empresas aguacateras normalmente tiran la semilla. También al ser un producto biodegradable ocupa menos energía para su fabricación. Por eso mismo también se pueden encontrar un paquete de 24 piezas de tenedores de aguacate a 24 pesos, lo que es un precio similar a los de plástico. El mercado. En México se comercializan alrededor de 5.000 toneladas anuales de bioplástico, con un crecimiento de mercado a tasa anual del 20%. Sin embargo, la mayor parte se importa a Estados Unidos, Europa e incluso a China. Actualmente, según datos de la Asociación Nacional de Industrias del Plástico, el 65% de los bioplásticos se utilizan en empaques de alimentos y productos de la vida corta, aunque en algunos países ha aumentado su uso en medicina, agricultura, fabricación de juguetes electrónicos, herramientas y autopartes. Uno de los obstáculos para que se extienda el uso de este material en la industria tiene que ver con los costos, tanto en su producción, que puede ser de hasta el 30% más cara que de los plásticos convencionales, ya que la mayoría de los bioplásticos se obtienen de fuentes alimentarias como el maíz. Para aprovechar el potencial de la región, basta decir que México es el primer productor de aguacate en el mundo. En 2014 a nivel global se produjeron 2 millones de toneladas de aguacate, en las cuales México aportó 1 millón de esas toneladas, según las cifras del Consejo Nacional Agropecuario. Esto reducirá muchísimo los precios comparados con otros productos biodegradables que suelen costar un 30% más. Por eso los utensilios con aguacate son una idea innovadora que puede cambiar el futuro de la contaminación de los plásticos y ayudar al medio ambiente. Summary. A molecule was found in the avocado seed that can be extracted and synthesized with a chemical exchange in a biopolymer, that is, transform it into a biodegradable plastic. Organic products are of a higher quality than those usually. The raw materials are more expensive since they are natural, so the costs are higher than normal. All these reasons are what make organic products a bit more expensive than normal ones. But organic plastics can be a solution to stop the pollution by plastics.